Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Ya estamos en el segundo domingo de agosto, rumbo ya con todo en el avance del año. O sea, el año va terminando y siempre la pregunta nuestra desde Causa Justa es cuál es la responsabilidad de la clase política, la responsabilidad de la clase dirigencial, los que hacen al gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, también en las representaciones o electorados, o mejor dicho, en las juntas municipales o en las juntas departamentales. Y me quiero situar en eso, en las juntas municipales, en las autoridades municipales y también en el Poder Legislativo. La ley del subsidio, por un lado, y luego la llamativa información que hablaba que por pedido de Mario Ferreiro, intendente de la ciudad capital, la Junta Municipal exoneró del pago de tasas municipales por $1 millón al Circo de Soleil, que es un negocio, es un circo, es un show, pero que cobra entradas, es un comercio, es un negocio, alguien trajo, lo exoneró de impuestos, tanto lo de tasas municipales, tanto ese ejemplo, como el ejemplo de la ley del subsidio que fue mal parida a mi entender personal, y eso lo habíamos ratificado en este espacio, nos hace preguntar lo siguiente: ¿cuál es el criterio que tiene hoy día o que tienen hoy día aquellos que manejan la cosa pública, tanto en los gobiernos nacionales o en los gobiernos departamentales o en los gobiernos municipales? ¿Cuál es el criterio tanto de los ejecutivos, intendentes, gobernadores, el presidente de la República, como del Poder Legislativo y las juntas municipales y las juntas departamentales para disponer de algo que al final afecta a toda la ciudadanía? ¿Qué criterios se manejan? ¿Cuál es el pensamiento, la forma de abordar tal o cual decisión? Es momento de preguntarnos insistentemente sobre eso, el criterio que tienen nuestras autoridades para manejar lo que es de todos. Exijamos responsabilidad, como siempre decimos acá, exijamos seriedad, pero también exijamos un contundente apego a las normativas y a las leyes y por sobre todo al bien común. Hablando de otro tema, en el primer bloque vamos a hablar de algo que tocamos insistentemente. En el anterior programa habíamos tenido a las dos partes involucradas que tienen que ver con el famoso cruce de llamadas que ubica al José Ortiz, al tabacalero José Ortiz, en el medio de una trama. Sin embargo, luego en la semana, otro medio de comunicación, la semana que terminó ayer sábado, quita otro cruce de llamadas que ubica en este caso a una dirigencia liberal de primera línea con, digamos, una estructura armada organizada para la quema del Congreso. Obviamente eso resultó ser una bomba mediática y una bomba política. Hoy nos acompaña quien lleva adelante la denuncia en base a ese cruce de llamadas, que es el doctor Juan Sosa Vareiro. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches para la audiencia. Muchas gracias por permitirnos exponer ante el público suyo, que es un público crítico, con argumentos técnicos y jurídicos, lo que hemos encontrado en el expediente de quema del Congreso. Para situarnos, doctor, perdona que te tutee, vos actuás en representación del Senado, de un grupo de senadores. ¿Cuál es tu papel jurídico? Nosotros estamos representando a un grupo de senadores, quienes se amparan en el artículo 67 y 68, que habla del derecho de la víctima a tener representación, a poder supervisar la ejecución de los trabajos y las diligencias durante la investigación y aportar datos y al mismo tiempo solicitar diligencias. En ese sentido, hemos tomado intervención tanto en la unidad fiscal como en el expediente judicial y estamos trabajando arduamente para llegar no solamente a los autores materiales, los cuales ya están plenamente identificados, sino a los autores morales e ideólogos. Porque según la investigación... Hablas de ideólogos. Ideólogos. A ver. Según la investigación que hemos hecho, doctor Héctor, hemos encontrado que la quema del Congreso no fue producto de un día de furia de la ciudadanía. Si bien existió un grupo ciudadano que fue a la plaza a reclamar un derecho que consideró justo, al costado había un grupo con intereses oscuros y políticos quienes en forma planificada orquestaron un verdadero ataque a una institución como es el Congreso. Ese ataque
planificado y programado por sectores políticos a través de las pruebas que han aparecido en la carpeta fiscal y otras pruebas que se seguirán apareciendo, van a demostrar técnicamente y sin lugar a dudas que ese grupo tiene que ver directamente con quien en ese momento estaba en la oposición política o actualmente incluso algunos candidatos a presidente de la República que participaron de esa planificación. Bueno, esa es la tesis que sostenés. Tal Esa cual. tesis es abonada por el cruce de llamadas. ¿Ese cruce de llamadas está inserto en la carpeta fiscal que investiga la quema del Congreso? Me gustaría profundizar porque Sí. es muy importante esa pregunta. La hipótesis que hemos sostenido desde el principio viene siendo sostenida no solamente con el cruce de llamadas, que es una de las pruebas, sino con numerosas pruebas que se dan dentro del expediente. La carpeta fiscal tiene testificales de quienes estuvieron en ese momento, policías, manifestantes, incluso imputados, quienes han declarado con la presencia de sus abogados defensores y con la presencia de todas las garantías procesales y han dado datos importantísimos. Incluso, mi querido doctor, son datos que ya se han presentado días o horas después de los sucesos. A ver. No podemos decir de que estamos hablando de datos que hemos inventado nosotros ahora. Me gustaría profundizar un poquitito en uno de los datos más importantes. Dentro de la carpeta fiscal tenemos la declaración indagatoria de una persona que se llama Silvino Romero. Es importante para que la ¿Quién es audiencia, Silvino Romero? para que la audiencia pueda identificar, es quien aparece en las famosas fotografías con el plasma en la mano. Es el famoso Le Sí. dicen amuleto, es el alias. amuleto. Bueno, Sí. Silvino Romero es detenido infraganti, está en este momento. Creo que tenés algunos. Sí, ¿tenés? tengo las copias que le bueno, voy a mostrar. Bueno. A partir de este momento, todo lo que yo le esté transmitiendo es técnicamente lo que está en la carpeta. No vamos a hacer ninguna hipótesis, ninguna suposición. ¿Qué dice Silvino Romero? Dice que el día 31, él se encontraba en el Club Resistencia con algunos amigos del Bajo, más o menos las 5 de la tarde, cuando vienen llegando dos camionetas de modelos nuevos. Sí. Dentro de las camionetas hay dos personas trajeadas y otras dos personas a quien identifica a uno de ellos como Caballito, que es un líder de una de las barras organizadas. O sea, Caballito llega a bordo de la camioneta con otras personas trajeadas. Con otras personas y, lo más importante, Sí. con él se encuentra Raúl Cáceres. Raúl Cáceres, según la propia declaración de quien está en este momento con prisión preventiva y ha prestado declaración con la presencia del abogado defensor de la defensa pública, Sí. dice, he reconocido a Raúl Cáceres porque la fiscalía le presenta la identificación y las fotografías de las personas que estaban dentro del Congreso. Incluso dice, tenía una remera que decía, una remera azul que decía liberales. Luego aparece esa misma persona con la misma remera en todas las fotografías del circuito cerrado, ocasionando disturbios. ¿Y qué dice? Y ahí me gustaría que me apoyen un poquitito con este material. Con esta cámara. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Ahí te van a ponchar enseguida. Pero explícanos más. Silvino Romero Sí. detalla con precisión ese mismo día 31 en su indagatoria. ¿Cuándo él declara Silvino Romero, Él- alias él Amuleto? tiene dos declaraciones. A ver. La primera, que es donde está lo que le estoy diciendo, el 12 de abril del 2017, y luego es llamado a una ampliatoria donde él se ratifica plenamente, el día 31 de mayo del 2017. Entiendo. ¿Qué dice? Dice Silvino Romero que ese día él estaba en la cancha de Resistencia, Sí. llegan las camionetas con personas trajeadas, descienden y las personas ofrecieron 100.000 guaraníes a cada uno para ir a manifestarse. El que hacía los pagos y el que tenía el dinero era Raúl Cáceres. ¿Quién es Raúl Cáceres? Raúl Cáceres es un joven de la dirigencia liberal Entiendo. que luego vimos en los cruces de llamada que han salido en los medios de prensa que está directamente vinculado a liderazgos altos del Partido Liberal, incluso
en algunos casos, liderazgo de otros partidos, como gente del Partido Colorado. ¿De qué manera está vinculada a...? Según las investigaciones que han hecho tus colegas, es importante también que se sepa y que la ciudadanía conozca que a hoy, oficialmente, el cruce de llamadas que tiene que entregar el laboratorio forense de la Fiscalía no tiene nadie. Ni nosotros, ni las unidades fiscales. Entiendo. Pero tenemos que saber reconocer la habilidad de tus colegas, quienes incluso de alguna u otra forma se han adelantado ya información oficial, y tanto el que salió en el diario ABC como el que salió en el diario La Nación son cruces de llamadas obtenidos por los medios periodísticos, que no significa que sean falsos. Al contrario, yo creo que la habilidad ha logrado incluso adelantarse a la información oficial. Entonces Raúl Cáceres, uno de los que va junto con Caballito a cancha de Resistencia, ahí en el Bajo de la Chacarita, a ofrecer plata, está vinculado, según los elementos digamos, no de prueba todavía, sino los elementos de convicción en la carpeta fiscal. De convicción, está vinculado tanto a la dirigencia liberal como a la dirigencia colorada. Él está vinculado directamente a la dirigencia liberal. Entiendo. Aún así, dentro de la documentación que a nosotros también nos interesó muchísimo, encontramos que él se comunica con Nito Bogado, con Steven Patrón e incluso con el propio Efraín Alegre. Raúl Cáceres es un joven de segunda o tercera línea dentro del Partido Liberal. No es un dirigente de la Juventud no Liberal es un Radical dirigente, podríamos decir, de la talla que podrían tener el candidato a presidente de la República y otros dirigentes, ¿verdad? Pero llaman la atención los horarios y la forma en que se comunicaron y principalmente la frecuencia. ¿Por qué? Porque había en ese momento en el Congreso un inicio de tensión a través de senadores, incluso autoridades de la República, que estaban pateando, escupiendo y dando puñetazos a policías. Eso está en las propias declaraciones de los policías, cuando todavía no existía ningún conato de violencia, prácticamente como dando entrada al problema. Al mismo tiempo, mientras que eso ocurría en la cancha de Resistencia, mientras que ocurría eso en el Congreso, en la cancha de Resistencia se iba buscando ya el grupo de apoyo, de combate. ¿Y cuántas personas, según esa declaración de Amuleto, cuántas personas suben? Porque si vos tenés que hacer un grupo de combate o de apoyo atendiendo, o sea, suponiendo que la tesis presentada por vos, doctor, es una tesis real y que va a poder ser probada en un juicio, con uno no vas a hacer patria. Claro. Y mínimo tenés que irte entre 10, 15, 20. Bueno, tenemos mucho más, incluso te digo. A ver. Además del grupo que se juntó en Resistencia de 10 personas. 10 personas eran. Fueron a la Plaza Uruguaya y aparecieron 30 integrantes de la Barra Brava de Cerro Porteño. Y es más, hay un dirigente importante de la Barra Brava de Cerro Porteño que fue el nexo entre los políticos y la aparición de esas personas. Decime el nombre. Ya en su momento, vamos por parte. Espera, pero ¿cómo? Espera. Hay un dirigente de la Barra Brava de Cerro Porteño. ¿De cuál de las dos? Hay dos Barras Bravas. La Plaza, y si no estoy equivocado, me olvidé la otra, pero una es la Plaza. Una es agresiva y la otra no, pero la agresiva. Comando la otra, la Plaza y Comando. Bueno, ese dirigente... ¿De la Plaza o de Comando? Comando. De Comando. Ese dirigente, incluso, te adelanto, no solamente ha llevado Barras Bravas en ese momento. Hoy en día, en algunas manifestaciones políticas partidarias, esos mismos Barras Bravas están haciendo campaña por uno de los candidatos. Ya vos como periodista investigarás. ¿Candidato de qué partido? ¿Y candidato a qué? Ya queda a tu cargo ya esa parte de esto. Bueno, siguiendo. ¿Sabes lo que está diciendo? Estaba hablando de la utilización de Barras Bravas para... Tal cual, así fue. Barras Bravas fueron los que destruyeron el Congreso directamente organizados por políticos. ¿No le agredió a una periodista, compañera nuestra? Muchas cosas pasaron ese día. Déjame terminar la idea para no perder el hilo. Dale. Una vez que se concentraron estos Barras Bravas, además de la gente que se trajo de Resistencia, se les entregó bombas 12x1 y se le dio la misión exacta de tirarle a la policía. ¿Quién sostiene eso? Amuleto en su declaración y se ratificó en una segunda oportunidad. Pero hasta ahora el único que habló de los comandos, entre comillas, contratados, sí, según las declaraciones, es Amuleto. ¿No habló hasta ahora nadie más? Pero las declaraciones de Amuleto encajan perfectamente con las declaraciones de los policías,
los policías dicen en la declaración indagatoria, aproximadamente a las 17 horas vienen personas con el rostro tapado y empiezan a disparar bombas 3x3 directo a los caballos. Declaraciones de los policías que estuvieron ahí, personas que estuvieron tratando de defender al Congreso. Estas personas, de alguna u otra forma, estaban siendo dirigidas por personas encapuchadas. O casualidad, vas a ver luego cuando entran en el Congreso, muchos de ellos ya tienen las capuchas puestas, las famosas camperas con capuchas. Estas pruebas, además de los cruces de llamadas que se dan, van vinculando tanto en el lugar como en el horario a las personas que orquestaron. Y es muy importante ratificar lo que te dije al principio. Aquí no estamos hablando de un grupo ciudadano enojado. Ese grupo ciudadano no fue el que causó destrozos. El grupo ciudadano que fue a manifestarse lo hizo con respeto. El grupo que causó los destrozos fue un grupo organizado y vandálico. Vándalos. Te quiero mostrar otro material, si me permitís. ¿Qué es esa foto? Ahí no se ve a ningún ciudadano perseguido o que está siendo lastimado. No se ve a ningún ciudadano que esté corriendo peligro a su integridad. Se ve a un ciudadano que con toda tranquilidad, dentro del Congreso de la República, incluso con la pasividad de armar una tipo fogata de campo, empieza a generar fuego en una de las oficinas. Esto es organización. Aquí no es producto de que algún 3x3 fuera del lugar cayó sobre algún papel y quemó. Miren cómo quemaron el Congreso. Se organizaron. Estos vándalos organizados fueron aquellos que de alguna u otra forma llevaron adelante esta planificación, pero fueron nada más que los brazos ejecutores, los autores materiales. ¿Quiénes son los autores morales? Dirigentes políticos del Partido Liberal Radical y algunos dirigentes del Partido ¿Quién? Colorado. Dame nombres. En su momento. Estamos en nuestro abogado. Por eso, justamente porque estamos entre abogados, dejamos hacer nuestro trabajo. Como te dije al principio, estamos haciendo un trabajo técnico, un trabajo preciso y respaldado por pruebas concretas. El cruce de llamada va a salir esta semana, si Dios permite, según el laboratorio forense. Acordate que todavía el cruce de llamadas oficial no entregó el laboratorio forense. Ni a nosotros, ni nadie. La alta dirigencia liberal, ¿de primera línea o de segunda línea? Primera línea. Primera línea. Utilizando a elementos de segunda línea y lastimosamente mal utilizando a jóvenes que a lo mejor dentro de buenas intenciones utilizados por los Caballito? oscuros. Porque para irte a Resistencia a ofrecer plata o para irte a cualquier lado a ofrecer plata en cualquier zona, tenés que tener entrada. Según la identificación de la policía, Caballito se llamaría José Samaniego. La policía lo está buscando ahora. ¿Quién es José Samaniego? ¿Qué es? Es del Bajo. Es del Bajo. ¿Es dirigente? Es uno de los dirigentes del Bajo. ¿Pero dirigente en qué sentido? ¿Dirigente social? ¿Dirigente de grupos? Ellos tienen sus organizaciones y vos sabés cómo es el... Por eso me refiero, puede ser. Es uno de los dirigentes ahí. Y de alguna u otra forma también... ¿Dedicado a qué, Caballito? La policía lo está buscando. Nosotros ¿Pero la policía los indica como vinculado a una estructura mafiosa? No. Más que nada lo está buscando para que preste declaración. Incluso, ahí quiero entrar en un punto que me parece importante, Héctor. Muchos de los que tendrían que haber ido y declarar ante la justicia y colaborar con la justicia, eligieron el camino de la chicana. Te quiero comentar nomás que 26 imputados tiene la causa. Cada imputado es un incidente. O recusaciones de jueces, o recusaciones de fiscales, o incidentes en nulidad del acta de imputación, o apelaciones, hasta incluso un recurso de inconstitucionalidad. Es justamente lo que nos llama la atención. En vez de procurar, y voy a lo más grave, en vez de procurar de alguna u otra forma... Para incidentar, ¿no quieren declarar? Esclarecer, están buscando esconder información. Y te digo más, llama mucho la atención a esta defensa técnica y llama mucho la atención a la sociedad en general, que justamente altos dirigentes del Partido Liberal acompañen a prófugos de la justicia y los exhiban como botines de guerra políticos en el Uruguay. Esos prófugos de la justicia
sabían que tienen causas pendientes, sabían que tienen que responder a la justicia de las causas que tienen. Y aparecen del día a la mañana en el Uruguay haciendo ostentación de un pedido de refugio cuando sabemos bien que no se puede otorgar refugio a aquel que tiene alguna imputación por delitos comunes. Muchos de ellos, Héctor, y esta que es una audiencia de profesionales del derecho en su mayoría, sabía del conocimiento del acta de imputación y aún así, en vez de presentarse a su audiencia del 242, prefirieron fugarse al Uruguay. A medida que rascamos tenemos las versiones del otro lado, las versiones de la disidencia, el cruce de llamadas que lo ubican a José Ortiz, lo ubican a otros miembros del entorno de Cartes en contacto permanente con el comandante de la Policía Nacional. Y aseguran que hay más. En este caso, en este otro cruce de llamadas, ¿hay más? Mucho más, incluso... ¿Qué, por ejemplo? Adelantame algo. Imagínate que tenés 26 imputados. Sí. Lo que la prensa accedió todavía no es ni el 10% de lo que la Fiscalía envió al laboratorio forense. Y ahí es más, es importante también entender que el cruce de llamadas, en realidad, es un trabajo técnico que se hace en laboratorio forense cuando la Fiscalía pide cada uno de los registros de cada una de las personas que fueron imputadas, y a medida que los registros van dando a través del sistema computarizado algún tipo de frecuencia, la Fiscalía también pide el cruce de esos números y la titularidad. Aquí todavía no se hizo ni el 10% del trabajo. Hay mucho por hacer. ¿Qué más hay? Quiero que me dejes picando algo. ¿Qué más hay? Hay gente que en algún momento va a decir la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Quién? Contratados que van a decir la verdad y van a explicarle a la ciudadanía quién los contrató y qué es lo que pasó. ¿Contratados de dónde? Te estuve diciendo desde el principio, esto fue un equipo contratado para destruir el Congreso. ¿Van a haber más declaraciones? ¿Van a haber más declaraciones. ¿Gente que no está imputada? Gente que no está imputada y gente que está imputada. Tarde o temprano la verdad va a salir a luz. ¿Y van a declarar? Estoy seguro que así va a ser. Bueno, perfecto. Bueno, líderes de la alta dirigencia, todos tienen el derecho a la palabra. La vez pasada tuvimos acá las dos partes del caso, del primer cruce de llamadas. En esta oportunidad intentamos tener a ambas partes. Se hizo la invitación pertinente, acudió a la cita del doctor Juan Sosa Vareiro. Obviamente las puertas de Unicanal, las puertas de Causa Justa están abiertas para todos. A mí me llama la atención, y con esto cierro, el dirigente de alto nivel de la barra brava, de una de las dos barras bravas de Cerro Porteño, que no me aclaraste si es la Plaza o Comando, porque los conozco a ambos, y el otro, la historia de que contratados, dijiste, van a hablar. Pregunta quiénes utilizan barras bravas en sus mitines políticos. Doctor Juan Sosa Vareiro, muchísimas gracias. Encantado, gracias. A la vuelta del corte, ¿qué hizo el Paraguay en los últimos años para que esa imagen internacional negativa de ser el país paraíso de la piratería internacional sea dejado de lado? ¿Qué hizo el Estado paraguayo a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual para, por ejemplo, intervenir en la dramática situación que vivían los asociados de autores paraguayos asociados, APA? Eso nos lo va a contar la propia titular de la INAPI a la vuelta del corte. No es menos cierto que el Paraguay durante, no años, sino décadas, fue visto a nivel internacional como un país que prácticamente tenía a la piratería de todo tipo de productos como una forma de vida de gran parte de su población, incluso estructuras que tenían que ver con la administración de gobierno, de los sucesivos gobiernos. Ese papel en la piratería internacional ubicaba a Paraguay en un mal concepto, malísimo a nivel internacional. ¿Qué se hizo en los últimos años? Por ejemplo, durante esta administración gubernamental,
para combatir esa realidad que era obviamente más que una simple imagen. Era una realidad que la piratería, el contrabando, era la forma, o es la forma hasta ahora, de vivir y de mantenerse y de progresar económicamente de muchísima gente, avalada por jueces corruptos, policía corrupta, por funcionarios públicos venales. Por eso, justamente, ¿qué se hizo? ¿Qué tenemos? ¿Qué imagen hoy tenemos? ¿O a qué imagen deberíamos llegar? Nos acompaña la doctora Patricia Stanley, titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Un gusto estar acá. Realmente un tema que me apasiona y me entristece, el tema de piratería. Digo que me apasiona porque yo creo que Paraguay es mucho más que ser un país pirata. Nosotros somos un país de creadores y esa es la imagen que tenemos que proyectar al mundo. Un país capaz de crear, un país capaz de crecer y un país capaz de aprovechar las oportunidades. Pero también, y es cierto, en la década de los 90 Paraguay importaba de China 500 millones de CDs y DVDs al año, lo cual da que vos y yo tenemos que tener... 500 millones de dólares. No, 500 millones de unidades. ¿De unidades CD? CD. Y después tuvimos a tener 5 fábricas. Sí. O sea, eso quiere decir que vos y yo tenemos 30 millones de CD o DVD en nuestra casa. O sea, si dividís esos 500 dividido en la población paraguaya. Y eso es una irrealidad, ¿verdad? Y realmente no se hacían las cosas. Yo no digo que hoy hacemos y que no existe piratería, porque existe lastimosamente todavía. Lo que cambió es el enfoque. Nosotros tenemos tolerancia cero desde la instrucción del presidente de nuestra dirección hacia la piratería. Entonces, en lo que va de todos estos años, tuvimos el año que iniciamos, nosotros comenzamos el 27 de agosto y en septiembre comenzamos los procedimientos. De enero a agosto hubo 0 procedimientos en DINAPI. ¿Qué significa? 0, no se hizo ni uno. Y de septiembre a diciembre se hicieron 25 procedimientos. O sea, en 3 meses se hizo lo que no se hizo en todo un año y en el año 2012 se hizo 26 y en el año 2011 14 procedimientos. ¿Cuánto hicimos? En el 2014, 204 procedimientos. En el 2015, 330. En el 2016, 336. Y lo que va de este año, tenemos 127 procedimientos realizados a agosto. Entonces, se hacen las cosas y decomisamos productos. Tenemos aproximadamente 300 millones de dólares de productos decomisados en lo que va de esta administración de agosto, 27 de agosto, a hoy, 12 de agosto. O 17 de agosto, 2013. 13. A ahora, al 14 de agosto, o sea, a esta primera semana de agosto. Pero, ¿es suficiente? ¿Debería hacerse más? No. ¿Qué debería hacerse más? A mí, por ejemplo, me indigna que no tengamos imputados. Yo te dije, pregúntame cuántos imputados hay. 0 imputados. Espera, hiciste en 3 años aproximadamente... 800, vamos a poner... 800 procedimientos. Sí. 800 procedimientos son 800 causas abiertas por DINAPI por hechos de piratería. Y vamos a poner que el 50%, para ser generoso, Sí. 400 causas encontramos piratería. Ningún imputado. Ningún imputado. ¿Y ustedes no trabajan con el Ministerio Público? Sí, porque nosotros le entregamos el acta al Ministerio Público y el Ministerio Público, recibida la noticia criminis, es el encargado de impulsar el procedimiento y de realizar las investigaciones. Se han destruido mercaderías, pero no hay imputados. ¿Pero cómo puede suceder eso? ¿Porque van por la sanción pecuniaria administrativa? Probablemente, pero no hay condenados. No entiendo. O sea, lo que a uno le frustra del trabajo es que uno hace trabajo de investigación, el trabajo de decomiso, entrega la causa, digamos, a la fiscalía con un acta y después en 2 oportunidades nos llamaron a la destrucción de mercadería, porque ni siquiera nos llaman cuando destruyen la mercadería. No llaman. No le llaman a DINAPI, que es denunciante. Entonces, yo no entiendo por dónde viene la mano. Entonces, ¿cómo deberíamos analizar todo esto? Los datos que tengo acá hablan también de un trabajo en conjunto, por ejemplo, con aduanas.
Con aduana estamos trabajando súper bien. Sí. Nosotros firmamos al comienzo del 2013 un convenio con aduana y de que está vigente hasta ahora, y nosotros ingresamos en zona primaria y hacemos las verificaciones que tenemos que hacer en zona primaria y decomisamos en forma conjunta con aduana las mercaderías. Y te voy a poner un caso, el famoso caso del avión chino que llegaba de Ciudad del Este, que nosotros agarramos, y te puedo decir hasta la fecha, el 23 de noviembre del 2013, el fiscal ordena la liberación de la mercadería, con lo cual nosotros le denunciamos al jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué no se libera la mercadería? Porque nosotros le solicitamos a aduana que mientras DINAPI no verifique si son legales o no las mercaderías, no sean desaduanizadas y no sean entregadas. Por lo tanto, no se podía cumplir con la entrega porque aduana se niega a hacer la desaduanización de las mercaderías. Pues yo no entiendo cómo esos 300 millones de dólares en mercadería pirata, decomisada y luego destruida, no puede generar algún tipo de consecuencia jurídica o por lo menos sanción administrativa a los responsables de haber traído estos productos piratas. A mí tampoco, no puedo saber. Realmente te puedo decir que como el denunciante en nuestro procedimiento no es parte y nosotros no somos la víctima tampoco, si bien yo considero que el Estado paraguayo es víctima, porque es la imagen del Estado la que se ve disminuida al momento de tener un mote de país pirata, hace de que nosotros nos cause indignación. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel internacional? Seguro en tu carácter de titular de la DINAPI habrás viajado en el exterior. Así ¿Cuáles mismo, son las recomendaciones? que tengan sanción. La persona que no recibe una sanción cuando comete un hecho delictual, lo vuelve a hacer. Hoy nosotros estamos dentro del riesgo del negocio. O sea, 10 cargas, pasamos, 2 cargas nos agarra DINAPI. ¿Y qué consecuencias tiene para ese dueño, para el que giró la plata o para el que hizo algo? No tiene consecuencias. Por eso nosotros creemos que incluso debería modificar, y coincido contigo que lo que hablamos fuera de cámara, la ley de DINAPI como para poder aplicar sanciones administrativas. Yo creo que la DINAPI debería ser una entidad, porque en este momento la DINAPI no es ni chicha ni limonada. ¿Por qué? Mismo. Porque te hace toda la investigación, te hace todo el trabajo investigativo, todos los expedientes, sin embargo la sanción deriva a otra institución que no es su causa originalmente. Y al no ser su causa originalmente, tal vez no tenga el mismo compromiso, no sé también cuál es la dinámica. Pero yo lo que creo que aunque sea le tengamos que multar a las personas, una multa administrativa bien gorda, sí, como para disuadir, porque... Y que luego vayan y discutan en Tribunal de Cuentas. Que vayan al Tribunal de Cuentas. ¿Y hay una ley? ¿Planteaste un proyecto de ley? Estamos pensando en eso porque justamente Paraguay asume el 4 de septiembre la presidencia del Comité de Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. O sea, va a ser tu cargo, vas a ser vos. No voy a ser yo, va a ser el doctor Héctor Balmaceda, que es el director de Observancia. Ah, entiendo. El director de Observancia es al que le postulamos y que espero que el gobierno que sea lo siga manteniendo en su cargo, porque esa presidencia dura 2 años. Entiendo. ¿Por qué es malo para el Paraguay la piratería? Porque nuestros productos legítimos les cuesta ganar mercado. Por ejemplo, la leche paraguaya le cuesta ser vendida en Brasil porque el consumidor brasilero cree que puede ser trucha, que no va a ser buena. Y yo siempre digo, incluso le he dicho a la Receita Federal, ¿quién es más culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Parafraseando a Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué? Porque Paraguay peca por la paga, pero Brasil paga por pecar, porque nosotros tenemos una triangulación. Los 500 millones de CDs y DVDs que te había comentado de la década del 90, ¿dónde fueron a parar? A Brasil. La mercadería suntuosa que es falsificada, porque hoy tenemos que los tipos de productos más falsificados son accesorios celulares, cartelas tipo Louis Vuitton o anteojos Ray-Ban o lo que fuera. ¿Por qué? Porque Dolce & Gabbana también. Dolce & Gabbana o Gucci. ¿Por qué? Porque la gente no puede pagar $1.500 por una cartera y busca una cartera falsificada que sale $100. Para la foto. Para la foto. Y el anteojo que le destroza la vista, tampoco le importa. ¿Y dónde se hace? ¿Dónde se hace eso? China. China. No, y yo te cuento, yo me fui a Hong Kong. Sí. Hong Kong ya hoy no es un centro de producción de piratería, sino es un centro de distribución. Se fabrica en China porque el sueldo mínimo de Hong Kong es $1.500
y el sueldo mínimo en China es $500. Entonces las fábricas se mudaron a China continental y la logística se hace de Hong Kong. Y el avión que sale de Hong Kong para en Dubái, de ahí se va a Laos, de ahí se va a Viracopos, de ahí viene a Ciudad del Este, de Ciudad del Este se va a Ecuador, de Ecuador se va a Estados Unidos, muchas veces recoge armas, de ahí se va a Afganistán, de Afganistán se va a Hong Kong y ahí continúa el circuito. Te juro, ese es el circuito de un solo avión. De un ¿Y solo cuántos aviones hacen ese tipo de vuelo pirata? Y teníamos uno que antes venía una vez a la semana Ajá. y ahora viene una vez al mes o una vez cada 2 meses. Que ustedes vigilan. Que nosotros vigilamos, pero disminuyó totalmente la frecuencia. Ahora, ¿no es mucho vuelo para un producto que después se vende poco o es el volumen? Es volumen. Ah, es volumen. Es volumen y realmente Barato, no creo que perdón, se barato, vea. barato. Es barato y no es tan barato porque si uno ve los celulares, muchas veces el consumidor final es estafado porque tiene una apariencia de originalidad. O sea, no es como el reloj Rolex que compramos a $10, Sí. sino te sale $300 cuando un original te sale 500. Entonces Entiendo. vos decís, compré una oferta. En Porque realidad la caja es igual, la apariencia es igual. Pero yo he tenido Entonces, ¿has tenido qué? ¿Qué has tenido? un iPhone que tenía sistema Android. Vos prendías y era Android. O sea, no iPhone existe- con sistema Android. con sistema Android que no existe en el mundo. Me acuerdo que me fui a mostrarle al presidente y me dice, señor, pero de broma, era, le digo, mira el regalo que le trae. Mira, así el presidente. Le digo, prenda, señor presidente. Y prende y era Android, el aparatito. Me dice, ¿qué es lo que es esto, mi hija? Me dice. Y le digo, esto es la truchada que nos venden, le digo. Pero hay responsables, entonces que ese avión siga bajando, quiere decir que hay convivencia de autoridades, sigue habiendo convivencia de autoridades, vos sos parte del gobierno también. ¿Por qué no se denuncia a esa autoridad que permite que sigan bajando esos aviones? Hemos denunciado. Te voy a poner un ejemplo que pasó una vez justamente con el avión. Llegamos, nos dijeron que venían drogas, entonces agarramos la carga con la CENAT y había un perro, pero perro de esos que huele en la droga. Sí. Entonces el perro se vuelve loco en el frigorífico que hay en el aeropuerto de Ciudad del Este. Entonces le pedimos que nos abran el frigorífico y el director de DINAC y el director de aduana nos dicen, doctora, usted se hace responsable de la rotura de la cadena de frío, de los alimentos y medicamentos que están en el frigorífico. Me hago responsable, mi marido me dijo, me estás loca. Abrimos y había 1000 kilos de celulares. Hacía 48 horas que estaba prendida la cámara frigorífica para celulares. Y esa causa le denunciamos por corrupción al director del DINAC de ese aeropuerto y al director de aduana. Y le denunciamos a la oficina de anticorrupción. ¿Y qué pasó con esa causa? No sé. ¿Cómo que no sabes? Y ¿Cuándo no ocurrió sé. esa causa? Ocurrió en el 2013. ¿Y no, qué pasó con esa causa? No sé. Bueno, lo que contestó la doctora refleja que falta mayor dureza en la cadena. Por más que DINAPI haga su trabajo bien, si no hay un apoyo interinstitucional, un trabajo en conjunto, la joda va a seguir. ¿Algo más que agregar finalmente, doctor, por favor? Yo creo que el país el año que viene va a tener un examen muy importante que la gente no sé si sabe, que es un examen de todo lo que es la lucha contra el terrorismo y lavado de dinero. Sí. Y ahí no se nos va a medir por los papelitos, se nos va a medir por cuántas personas tenemos detenidas, No tenemos a nadie. cuántas personas tenemos procesadas. No tenemos a nadie. ¿Cuántas personas? Porque acuérdense que el tema de piratería está considerado como un sistema de financiación del terrorismo y lavado de dinero. ¿Por qué? Porque comprar un CD pirata en la calle o en un semáforo no está tan mal visto como que yo te quiera vender droga. Entiendo. Entonces, se aprovechan de esa cadena delictiva para financiar otros delitos. Perfecto. Entonces, cuando no tengamos nadie detenido, ¿a quién le van a sancionar de vuelta? Al Paraguay. Doctora Patricia Stanley, muchísimas gracias por este relato que describe de una manera muy gráfica lo que sigue pasando, a pesar de los esfuerzos, a ponerse las pilas. A la vuelta del corte, hablando de ponerse las pilas, el titular que le ponemos a este bloque, les aseguro, no es pero absolutamente errado de la total verdad. Se van a sorprender con este testimonio. ¿Cuál es el título del último bloque? Pero no menos importante. Jueces
jueces dejaron sin casa a un nene de 6 años. A la vuelta del corte le contamos el testimonio de cómo nuestra justicia es absolutamente inhumana. Una justicia deshumanizada no es justicia. Una justicia que no observa los preceptos constitucionales no es justicia. Los operadores de justicia que no actúan en tiempo, en forma y en base a lo que manda el precepto esencial de la justicia para todos y del derecho para los desprotegidos, no es justicia y no pueden llamarse operadores de justicia. Hoy les traemos en Causa Justa una causa que nos habla justamente de eso, de la justicia deshumanizada. Nos acompaña la doctora Olga Ramírez en un doble papel, abogada y denunciante. Doctora Olga Ramírez, ¿cuál es tu historia? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Acudo a hacer pública una queja, mi reclamo como madre y mi indignación como profesional del derecho. Soy de la ciudad de Eusebio Ayala. Mi expareja, mi exconcubino, me inició un juicio de reivindicación de inmuebles por una propiedad que habíamos construido juntos durante nuestro concubinato. ¿En dónde vos vivís? En donde vivo actualmente con mi único hijo. ¿Hijo de la pareja? Hijo de la pareja del señor César Ramírez, que ahora reside en la ciudad de Piribebú y con su nueva familia. Con mi hijo de 6. Actualmente él tiene 6 años. Contestamos la demanda basándonos en el hecho de que no se daba la condición para una reivindicación. O sea, no se daba las condiciones en un juicio de reivindicación para que vos y tu hijo de 6 años salgan de la casa. Seamos desalojados porque no tenemos la condición de ocupantes precarios, no tenemos la condición de ocupantes ilegítimos, por lo tanto no estamos obligados a devolver esa casa, especialmente mi hijo siendo el hijo del accionante. O sea, el papá exige que su hijo de 6 años sea desalojado. El papá dice que como no es un hijo matrimonial, no tiene derecho. Cuando la ley misma no hace esa diferencia, él lo hace a través de los escritos que presentó durante el transcurso. ¿Ustedes vivían juntos? Vivíamos juntos, el niño nació dentro de la relación de concubinato. Posteriormente, nuestra separación. ¿Había una convivencia? ¿Cuántos años convivieron? 4 años. 4 años. Es un matrimonio de hecho. Cuando nos separamos, la criatura tenía 2 años y medio. Perfecto. Y ahí empezamos el litigio judicial. Pero hay que aclarar también, vos tenés denuncias de violencia intrafamiliar sí, señor. Contra el accionante. Así mismo. ¿Cuántas denuncias? En el año 2013 me separo con una denuncia por razón de la violencia doméstica, del cual era víctima. La ley le excluyó 6 meses, finalizaba los 6 meses y volvía a ingresar a la casa. Nos tiraba a mí y a mi hijo a la calle. Hay videos cuando él agarra con la policía y su abogada tirando la cuna de mi hijo a la calle, delante de todos los vecinos. En una de esas, un hijo del papá, ¿verdad? Otro hijo, el hijo mayor. El hijo mayor de su primer matrimonio, que se encontraba también en la casa, en una ocasión, a él también le tiró a la calle. ¿Cómo se llama el personaje? Se llama César Milciades Ramírez López. Él es el que le quiere echar a su hijo de 6 años a la calle. Consiguió que le echen a la calle. Ella le echó a otro. Y de hecho consiguió echarle a su hijo. Así porque mismo. El titular de este bloque es: jueces dejaron sin casa a un niño de 6 años. Y les contamos por qué. Este expediente se tramitó en primera instancia y en segunda instancia en Cordillera, así mismo. Cacupe, capital espiritual del país. Pero parece que los jueces de ahí no son muy espirituales. En primera instancia, ¿quién es el juez interviniente y qué resolvió? El juez interviniente fue el doctor Justo Arrúa. Sí.
con todos los documentos que nosotros Decime otra vez el presentamos. nombre, por favor. Es muy importante. Escuche, señora, el nombre del juez. ¿Cómo se llama? El doctor Justo Arrúa. Justo Arrúa, magistrado de primera instancia, Cordillera. La ¿qué hizo jurisdicción Justo civil y Arrúa? comercial. Con toda la documentación que le presentamos, nuestra defensa de que no somos ocupantes precarios, que no se reúnen las condiciones para una reivindicación. Que hay una criatura de Y 6 años. hablamos de una criatura, un derecho que tiene preeminencia aquí y en la mayor parte. La Convención de los Derechos del Niño es la convención más aprobada a nivel mundial, inclusive sobre los derechos humanos. Y en violencia intrafamiliar, el agresor es el que sale de la casa y él está Así actualmente mismo. imputado. Estaba imputado Estaba en ese imputado. momento. Bueno, Falló a favor del señor César Ramírez y nos dio 10 días de plazo para que nos retiráramos. espera, ¿qué hizo el doctor Justo? ¿Cuánto me dijiste? Justo Arrúa Justo Arrúa. ¿Qué hizo? le otorgó la razón al señor César Ramírez y nos da un plazo de 10 días para que desalojemos la casa. Perfecto. No hace en su sentencia mención a ninguno de los elementos que yo te acabo de exponer. Que hay un- Solamente basa como si fuera una ciencia Vos exacta. a este juez Justo Arrúa le dijiste, juez, acá hay un nene de 6 años, mi hijo, hijo del demandante. El demandante le quiere echar a su hijo le quiere echar de la casa. Es un menor de edad. Le dijiste, le hablaste del artículo 53, le hablaste de las convenciones internacionales de protección al menor de edad. Así mismo. En el expediente está eso. Está. ¿Y qué hizo Justo? Justo Arrúa se constituyó en la casa. Le vio a la criatura. Vio a la criatura. Ignoró el derecho al niño. Ignoró. Bueno, pero eso no es todo. Yo leí el expediente. Señor, señora, como decía un famoso conductor, aún hay más. ¿Por qué? Porque Justo Arrúa, que de justo tiene el nombre, Justo Arrúa, que de nombre nomás, que lo justo tiene de nombre nomás, esa es su sentencia, en donde no observó los derechos del niño, que él se fue a verle que estaba viviendo en la casa, fue apelada. Y fue a segunda instancia. En segunda instancia, porque esto se tramitaba en el ámbito civil, este expediente se integró con los camaristas de la niñez y de la adolescencia de Cordillera. Y ustedes uno pueden pensar, bueno, son camaristas de la niñez y de la adolescencia y entonces van a intervenir de acuerdo a su obligación y prerrogativa de hacer cumplir el artículo 53 de la Constitución Nacional, que el interés del niño prevalece. Interés del niño prevalece. Pero les contamos que no. ¿Qué hicieron dos de estos camaristas de la niñez y de la adolescencia? O sea, como usted acaba de decir, doctor, los jueces de la parte civil se inhiben y se conforman con los jueces del Tribunal de Apelación de Niñez y Adolescencia, basándonos siempre que es una causa civil. Y de los 3 jueces, solamente uno falló a favor nuestro, digo, de mí, de mi hijo. ¿Quién fue? El doctor Víctor Fretes. Víctor Fretes. Víctor Fretes hace un análisis, justifica civilmente que no corresponde la acción planteada por el señor César De Ramírez, reivindicación. porque mi hijo no tiene la calidad de ocupante precario. Su ocupación es legítima, igual que la mía. Luego hace mención del plexo normativo, de los convenios internacionales, de la Constitución Nacional y recalca con mayúscula, en caso de conflicto, prima el interés superior del niño. Y solicita el rechazo de la acción planteada por el señor César Ramírez. Lastimosamente. O sea, porque se puede decir, bueno, esta es una discusión en el ámbito civil, entonces civilmente se probó que el señor tiene el título, civilmente se probó que el señor no está en la casa, entonces civilmente él tiene el derecho de la reivindicación. Pero hay un derecho que prevalece. Cualquier estudiante de derecho o un abogado ignoto o ignorante como yo sabe que el derecho del menor prevalece. O sea, lo dicen los tratados internacionales, lo dice la Constitución Nacional, lo dicen las leyes. No le pueden 3 jueces paraguayos echarle a la calle a un nene de 6 años. Bueno, eso no es todo. El doctor Víctor Fretes es el único... Justamente, justifica civilmente, Civilmente. que no corresponde. Sí. Y dice por qué, porque no se da la característica, la hay un obligación de devolver.
Mi hijo no está obligado a devolver la casa. Porque es menor de edad. Y yo no estoy obligada a devolver tampoco porque yo construí la casa, yo no invadí, yo no Perfecto, ingresé. Perfecto. Y además Bueno. sos la que tenés... Tengo la convivencia de hecho y de derecho. ¿Qué significa? Si a vos te echan, el nene tiene que irse contigo. Evidentemente, el desalojo va directamente contra mi hijo. Claro. Porque yo tengo la convivencia, al salir le echan a él. Doctor, quiero hacer mención a una Sí. palabra que me fascinó de un juez argentino antes. Sí, le cuento, la justicia argentina, la peruana, Sí. la española tiene un artículo específico para esto, Sí. donde se tiene en cuenta que las relaciones que no vinieron de un matrimonio, pero hay hijos de por medio, hay casas, la casa está a nombre del padre, no del conviviente, bueno, siempre se resguarda el interés de la criatura. Pero es que nuestra Y Constitución no hace falta... forman doctora, parte del patrimonio, Doctora, del no existe derecho. lógica, doctora, colega mía. Los tratados internacionales, la Constitución Nacional habla del Clarísimo. derecho prevalecente del niño. Hay más. Hay un voto que marca acá la historia y hay un silencio de otro juez que marca esta historia. Contame eso, Bueno, por favor. solamente cuando dice el juez argentino, me es contrario a los valores morales, éticos y sociales de mi nación entender este tipo de situaciones jurídicas. Dice cuando empieza Claro. un caso Porque la parecido justicia al debe ser humana. un caso parecido al Bueno. mío, donde se le rechaza, bueno. ¿Cuál es el...? Bueno, Siguiendo con los otros por favor. jueces, el siguiente doctor, el preopinante, el doctor Martínez Caimén, habla de que sí le parece muy inhumana la actitud de un padre desalojando, dejando a la calle a su propio hijo, pero tratándose de una cuestión civil, se dan las condiciones de la reivindicación, pero me dan, en vez de 10 días para abandonar la casa, me dan 6 meses. tenés que sentirte contenta porque te dan 6 meses. Sí, es como, no sé, algo congraciarme cuando es un derecho. ¿Cómo se llama el juez, el segundo camarista? El segundo camarista es Ramón Martínez Caimén. Ramón Martínez Caimé. Ese es el otro nombre que tiene que recordarse bien. El nombre de Víctor Fretes tiene que recordarse muy bien, positivamente, porque fue el único de los camaristas que en esta historia, el único de los jueces que en esta historia actuó conforme al precepto de tener una justicia humana. Está Martínez Caimé. Sí, donde amplía el plazo de No 6 son 10 días, te doy 6 meses, pues tenés que salir. Sí. Y lamenta la actitud del padre por Que ser es tan inhumana. inhumano. Avancemos, ya me queda 2 minutos. Sí. Rosa Yambay, ¿qué dice? Esa es la otra camarista. Que se adhiere a la opinión, al voto del doctor Caimén y que se trata de un asunto civil y que desnaturalizaríamos si Perfecto. hacemos primar el Yo les interés quiero- superior del niño. Quiero leer, si me permiten, me suelo mover. Si me permiten, quiero hacer algo, si me permiten. El otro, No, doctor. desnaturaliza. Quiero Ahí que está, me muestre. ahí Le voy a leer, gracias doctora, les voy a leer el voto de la doctora Rosa Yambay, que para mí es la demostración fehaciente de operadores de justicia que son inhumanos, que se olvidaron que son servidores de la justicia. Y dice el voto de la doctora Rosa Yambay, camarista de la niñez de la cordillera. La reivindicación del inmueble objeto del juicio es reclamada por el señor César Milciades Ramírez López. Este señor, que de señor tiene el nombre nomás, porque le está echando a su propio hijo, ya le echó a su hijo de 18 años, ahora le echa a su hijo de 6 años de la casa. Padre del niño cuyos intereses se anteponen al accionante por imperio del artículo 54, ya termino. Por imperio, cuyos intereses se anteponen al accionante por imperio del artículo 54, última parte de la Constitución Nacional. Pero la alusión al principio del interés superior del niño no puede anteponerse en el presente caso al extremo de denaturalizar el objeto del juicio, cuyo tema central, reitero, es una acción real. Pero totalmente, lo que dice, le juro que me da rabia. Rosa Yambay, señora, ¿dónde recibiste tu título? Este es tu voto. La alusión al principio del interés superior del niño no puede anteponerse en el presente caso. Estás equivocada, doctora Rosa Yambay, y sos jueza, camarista del menor. Tu voto da pena porque demuestra la deshumanización de la justicia paraguaya. Y digo más,
Quiero reiterar los nombres de estos jueces inhumanos que de juez solamente tienen el título. El único que se salva de esta historia es Víctor Freites. Justo Arrúa, que le dio 10 días de plazo para abandonar la casa. Juez de primera instancia de lo civil de Caacupé. Ramón Martínez Caimén y Rosa Yambay. Ramón Martínez Caimén, Rosa Yambay y Justo Arrúa. Ustedes, señores, no merecen ser llamados jueces. Echaron a un niño a la calle. Buenas noches. Nos vemos el próximo domingo.